pudiéramos tener alteraciones en la membrana de los eritrocitos, como es colpilocitosis. Se recomienda siempre hacer un FROT, que ya les había comentado. Podríamos encontrar el programa de estrés, eso significa neutrofilia con desviación a la izquierda. Podríamos encontrar neutrófilos tóxicos que sugieren que el problema pudiera ser bacteriano, sugieren más que nada, e incluso pudiera haber desviación a la izquierda degenerativa. Eso significa que esos eritrocitos, pero esos neutrófilos están completamente inmaduros. Y lo más importante, pero vamos a empezar a realizar cuáles son las alteraciones a nivel de la química sanguínea que nos puede orientar hacia cuál sería la posibilidad de que nuestro paciente esté presentando lipidocitos. Y vamos a ver que las enzimas estructurales como la ST, la LT van a estar aumentadas, pero lo más importante es realizar una comparación entre la fosfatasa alcalina y la GGT. Si nosotros vemos que la GGT está normal o ligeramente arriba, pero la fosfatasa está muy aumentada, es sumamente sospechoso de que nuestro gato tenga lipidosis hepática, pero aparte lo vamos a correlacionar con las bilirrubinas. Cuando tanto GGT como FAS están muy altas, otra vez, sugieren colestasis con la hepatitis. ¿Qué hay con respecto a las bilirrubinas? Las bilirrubinas, ustedes recuerdan, hay dos tipos, la no conjugada o indirecta, que no está unida a proteínas, el liposoluble, normalmente es producida por situaciones de hemólisis, y está la conjugada, que está principalmente unida a proteínas, es liposoluble y normalmente está alterada cuando hay alteraciones en el hilo de colistasis. No los voy a marear con el ciclo de la bilirrubina, porque si no los voy a dormir un montón. Lo importante es que tienen que saber que al final de cuentas proviene del metabolismo de la destrucción de la hemoglobina. Se va a dividir en una parte, la parte férrica, que se va a través de la circulación, y la parte hemo, que se va a transformar a través de la enzima en biliverdina. Esta biliverdina se va a transformar a través de una enzima, después en bilirrubina no conjugada, va a pasar directamente al hígado. Una parte se va a transformar en bilirrubina conjugada y se va a ir directamente al intestino, otra parte se va al riñón, y así es el ciclo sencillito para que no les complique la vida. Lo más importante de todo, hijos míos, es que hemos visto que si bien la fosfatasa se puede incrementar en el 80% de los casos, lo que es una realidad es que las bilirrubinas se pueden incrementar en el 95% de los casos de lipidosis hepática. Entonces, si yo tengo fosfatasa alcalina elevada y bilirrubinas altas, casi les estoy diciendo, el gato presenta lipidosis. Y uno podría pensar, pues hay que, como dicen allá en mi tierra, qué chido, ¿y ahora qué hacemos, no? No, pues hay que ver cuál es la causa. Esto nada más para que ustedes se den una idea cuáles serían las alteraciones que van a ver con diferentes patologías. Vean, por ejemplo, en caso de PIF, lo que siempre se va a elevar mucho, pues obviamente son las globulinas. En caso de sepsis vamos a encontrar neutrofilia como tal. Con la antibiasis, con presencia de cálculos, esto va a ser más difícil, no hay tantas alteraciones, parece más bien como una situación de sepsis, pero en lipidosis hepática, tanto la fosfatasa alcalina como las bilirrubinas, independientemente de si era conjugada o no conjugada, se van a encontrar aumentadas, pues nos van a servir mucho en el diagnóstico. Es muy importante hacer tipos de coagulación. Les he dicho que el 25% de los casos, pero se ha demostrado que hasta el 50% de los pacientes con lipidosis hepática grave van a tener alterados los factores de coagulación. Recuerden que estas son pruebas funcionales, a diferencia de las pruebas estructurales, que es la ST y la LT. Y esto se va a presentar con una incapacidad en la absorción de vitaminas liposolubles y va a haber mala circulación de los ácidos biliares. Los ácidos biliares, la verdad es que no tienen tanto uso, o sea, es para la gente que quiere gastar. Si quieren, se pueden hacer. No falta el médico que luego es de humanos, que quiere llegar con su gato y que quieren que le hagan todas las pruebas a su paciente. La verdad es que no tiene tanto valor, pero bueno, si quieren hacerlo, se puede realizar. Lo más importante es que con las pruebas que ya les estoy diciendo, pues nuestro gato va a tener lipidosis hepática. Podemos encontrar otras alteraciones importantes como hiperglicemia por estrés, hipoalbuminemia, hipocolesterolemia, hipofosfatemia. Todos los electrolitos van a estar bajos, y a veces como la urea y el nitrógeno ureico es una prueba funcional, al hígado no está funcionando de manera adecuada, valga la expresión, pues vamos a tener una disminución significativa.
Y va a haber hipopotasemia también. Es que esta imagen está muy tierna. No podía exentarla. Podríamos hacer el análisis. Se sabe que no puede existir bilirrubinas en la orina en los gatos. En los perros se tolera hasta una cruz. Nada más tomen en cuenta que no es la única causa por la cual puede haber bilirubinuria. Puede haber, aparte, en situaciones, por ejemplo, de pancreatitis, en enteritis, en caso de parasitosis intensa, y muchas veces está relacionado también con el ayuno. Si nuestro gato presenta demasiado ayuno, pudiera ser que tuviéramos bilirubinuria y que no sea necesariamente por lipidosis hepática. Por eso es muy importante correlacionarlo con los estudios de sangre. Es un extra. Siempre es importante hacer exámenes de orina. La radiografía nos puede determinar si, por ejemplo, observamos una masa, después no lo podamos palpar de alguna manera. Podemos revisar otro tipo de condiciones, como por ejemplo, cómo está esa espalda, si se puede mirar y visualizar los riñones. No siempre nos da muchos diagnósticos, pero la ecografía sí nos puede orientar también. Hay una alteración en la ecogenicidad. Les puede ayudar para diagnosticar otros diagnósticos como pancreatitis en caso de que no puedan realizar la lipasa pancreática específica. Les puede servir incluso para que ustedes seleccionen si quieren realizar una citología para ver dónde se puede realizar la punción. Y pues principalmente lo que tienen que hacer es equiparar la ecogenicidad que se presenta en el hígado, que va a ser mayor comparado con el ligamento falciforme. Y ahorita les voy a poner unas imágenes. Aquí no se ve muy bonito, pero no sé si ustedes vean la diferencia de cómo se ve yo le digo como granulado, se ve más ecogénico comparado con un gato con líquidos. Entonces, un ecografista les puede definir muy fácilmente si nuestro paciente presenta esta condición. Aparte, les permite evaluar la vesícula biliar y pueden descartar otro tipo de cosas, como por ejemplo la presencia de una masa. Incluso aquí se le puede poner hasta el Doppler. Si hay cálculos o si hay pancreatitis. Aquí se ve pobre páncreas, está. Ni siquiera requiere la prueba de lipasa pancreática específica. Ya con esto que se ve en evidencia es bastante importante. Y siempre, si ustedes desean todavía ser más incisivos en relación al diagnóstico, se puede recomendar hacer una punción del hígado. Obviamente tendríamos que administrar por lo menos vitamina K previamente y tendríamos que realizar estudios para evaluar los factores de coagulación para que la punción no nos vaya a afectar a nuestro paciente. En este estudio vieron que había un riesgo, ellos le pusieron moderado, el 19.7%, en el cual había un sangrado un poquito más de la mitad, pero que no generaba alteraciones realmente con respecto al organismo, o sea, no afectaba más su condición. ¿Y esto para qué nos puede servir? Porque si hacemos una citología, podríamos determinar que si entre el 50 y el 80% de nuestros pacientes presenta más la presencia de vesículas dentro de los hepatocitos, pues digamos que ya tenemos todavía más un acercamiento diagnóstico. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente ponemos al gato parado como tal para que baje el hígado, y normalmente si no tenemos la posibilidad de hacer un ecógrafo, podemos realizar un poco a ciegas, digámoslo así. Se recomienda que sea en el tercio superior y medio del espacio intercostal entre el 12 y el 13 o entre el 11 y el 2. Levantar, como dice aquí, al gato las axilas. Obviamente yo siempre les voy a recomendar que lo hagan por ecografía, y si hay más de 50% de los hepatocitos con vacuolas, todavía es un diagnóstico más. La verdad es que muchas veces no es necesario hacer este tipo de tinción. Aquí es como van a ver los hepatocitos. Este sea casi un hepatocito normal, exceptuando estas vesículas, y vean cómo los demás se ven demasiado evidentes. Ahora, el punto definitivo, pues obviamente es una biopsia, pero se me hace así muy agresivo, sobre todo considerando que es un gato con lipidosis. Casi siempre lo que tenemos que hacer es tratar la lipidosis y ver si es factible determinar la causa primaria. Y aquí viene la parte interesante. Este es un estudio en el cual se trató de determinar cuáles son los factores de pronóstico en casos de lipidosis hepática. Porque anteriormente, hijos míos, cuando yo estaba en la universidad,
había un estudio que había demostrado que el 80% de los gatos que tenían lipidosis hepática fallecían a pesar del tratamiento. El 80% se morían. Ahora ya estamos mejor, ya por lo menos mencionan que estamos como un poquito más arriba del 50%, incluso hay algunos que mencionan que hasta el 80% de los casos pueden sobrevivir, siempre y cuando se le dé un tratamiento agresivo. Entonces, en este estudio, lo que hicieron fueron 71 pacientes, demostraron que el 44% de los casos estaban relacionados con alteraciones gastrointestinales, pancreatitis y colangiopatitis, 20% estaba relacionado con el estrés, o sea, el gato le vean feo y ya por eso se sentía mal, 28% de idiopático, y habían visto que a medida que había más edad, más depresión, mayor debilidad y ánimo, se incrementaba por lo menos la mortalidad, y las enzimas estructurales no influían. Lo que sí influía es si la albúmina estaba baja, la bilirrubina directa estaba aumentada, el colesterol estaba bajo, el amonio estaba alto, la CK, que es la creatininas, estaba alto, normalmente tenían menos tiempo de sobrevivencia. En Estados Unidos tienen la posibilidad de medir el beta-hidroxibutirán, que es uno de los cuerpos cetónicos más comunes que se pueden llegar a presentar. Bueno, si bajaba el beta-hidroxibutirato, se incrementaba el tiempo de sobrevida. Aquellos casos en los cuales presentaban alteraciones electrolíticas, generalmente eran pacientes que morían. La recuperación era evidente cuando había una reducción de la bilirrubina directa en más del 50% de los casos, más o menos entre los 7 y los 10 días de realimentación. Y había una condición en la cual ellos veían una mortalidad del 38% siempre y cuando daban una terapia agresiva. Y esto es parte de la terapia agresiva. O sea, hay que tener mucho cuidado qué es lo que podemos hacer por estos pacientes. Aunque ustedes no lo crean, ese gato que me reunió estaba tratando de escapar, no es que me hubiera generado realmente una lesión como tal. Lo que pasa es que estaba yo en la plena sala del hospital, y ahora yo trabajo en un lugar donde veo nada más solamente exclusivamente gatos, pero donde trabajaba, era donde ahora es el hospital de perros, había perros a un lado, y entonces este gato se me intentó escapar, y obviamente pues no me podía dar el lujo de que después generar algún problema mayor. ¿Y por qué es importante el tratamiento? Porque se tiene que hacer de una manera sumamente agresiva. Sabemos que si nosotros lo hacemos de esta forma, podemos encontrar entre un 50 y un 85% de remisión. Yo siempre les digo a los tutores, si se salva es gracias a usted, si no se salva no es su culpa. Porque la gente siempre se queda con que, ay, es que no lo puede salvar. No, bueno, es que hay posibilidades de que se luzca. De todas maneras, lo más importante de todo, determinar la causa primaria. La nutrición es fundamental. Les había comentado que esta condición se está presentando principalmente por una condición de hiporexia o anorexia. Entonces, tenemos que ser sumamente agresivos. Obviamente, si nuestro paciente está deshidratado y presenta desórdenes electrolíticos, pues los tenemos que compensar como tal. Y bueno, pues obviamente se tiene que ir a grado, nada más para que tengan una idea de cómo se calcula el porcentaje de deshidratación. ¿Lo quiere? ¿Sí? ¿Te quiere tomar todo? La terapia, siempre algo que comento, y esto es al momento que llega el paciente, lo primero que tienen que tratar de hacer es ponerle una sonda nasal. Hay estudios en los cuales se ha demostrado que aquellos gatos que se les puso una sonda nasal en las primeras 24 horas que llegaron al hospital tenían mayor capacidad de recuperación que aquellos que se esperaban después de 24 o 48 horas. Y eso sucede porque a veces uno siempre piensa que ponerle una sonda nasal al gato le va a molestar mucho y que obviamente pobrecito y que le va a doler, sí va a ser molesto, pero la verdad es que son salvavidas. Nosotros lo hacemos cada vez más frecuente. El punto importante es obviamente que ingiera una buena cantidad de alimento. Se calcula que debe ser entre 60 y 80 kilocalorías por kilo, por lo menos que tenga 18% de proteínas. Hay varias marcas, aquí tienen esta marca, pero si no está Hills, que sí tiene muy buena marca. Está la AD y está Royal también, Royal tiene la Recovery, que no sé si ya la tengan en líquido aquí, es una belleza. La verdad es que yo les beso los pies a quien creó esta fórmula, porque es muy sencilla.
El problema que hay con esta y con la otra, con la de Higgs, es que tienes que ponerle mucho líquido, incluso lo tienes que meter a la licuadora para que realmente se mezcle bien, sobre todo cuando vamos a usar las ondas nasales, porque si ustedes recuerdan son en un pequeño French, entonces luego se tapan muy fácilmente. Hay que iniciar el primer día con 25% de la ración, al día siguiente el 50%, después al día siguiente el 75% y después al 100% al cuarto día. ¿Por qué? Porque hay una condición que se llama síndrome de realimentación y eso puede generar alteraciones electrolíticas, que pueden generar la muerte como tal. Y entonces, sondas para todos. Hay diferentes beneficios de la colocación de las sondas, depende de qué sea lo que nosotros decíamos. Por ejemplo, si utilizamos la sonda, la nasal, tiene que ser de un French pues, lo más tolerante que pueda el gato, casi 108 French. Tienen que darse dietas líquidas, solamente se recomienda para pocos días, entre 3 y 5 días. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque el objetivo que se persigue es estabilizarlo para poder después poner la sonda la sonda esofágica, o si no estaba tan malo, pues ya lo mandamos a casa, ¿no? Pero la enorme mayoría de estos gatos que tienen lipidosis invariablemente van a requerir la sonda esofágica. Y eso es algo que a veces uno tiene que platicar del tutor, porque el tutor siempre está empanicado de qué voy a hacer. Algo que yo siempre les comento, y esto es una situación puramente personal, yo siempre le digo a los tutores, miren, aquí tenemos que ser muy fríos. Si queremos que realmente nuestro paciente se cure, se quiere un compromiso constante de parte del tutor. ¿Por qué? Porque yo le voy a poner, cuando ya le coloque la sonda esofágica, la idea es que al día siguiente se vaya el gato a su casa y que literalmente el tutor sea que se tenga que pelear con el gato para estarle administrando los medicamentos. Y entonces, porque este tipo de enfermedades a veces requieren meses para que realmente se establezcan. ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer la sonda esofágica en un gato? Tiene que estar comiendo el 100% de su ración el gato por la boca y se tiene que esperar todavía una semana de que esta condición se esté cumpliendo para que ustedes puedan quitarle la sonda esofágica. Entonces estamos hablando que requiere compromiso a largo plazo. Y siempre les comento, si ustedes no pueden, porque una cosa es desear hacerlas y otra poder hacerlas. Y entonces a veces me pasa que luego me dice el tutor, es que la semana siguiente me voy de vacaciones, pues eso no vale, o sea, o se queda con nosotros el gato. Pero si usted no va a poder, mejor ponga a descansar a su paciente y no le esté hostigando de manera que no debería de ser. La ventaja que tiene el colocar la nasal es que es muy poco invasiva, requiere ponerle unas gotas, ahorita vamos a ver cómo se coloca, es un poco molesto, todo requiere corea y saberín, invariablemente, para que no se les vaya a quitar. Las complicaciones es que a veces puede irritar mucho, puede generar epistaxis incluso. La siguiente sonda, que es la que utilizamos principalmente, pues es la de esofagostomía. Podemos utilizar un French mayor, que va desde 10 a 20 French. Pues solamente aquí el punto de ventaja es que ya pueden entrar las otras dietas, tanto la Covalence como la AD. Es fácil de poner, se puede tardar unos 5 minutos, sobre todo si lo hacen de manera adecuada. El único detalle es que invariablemente requiere anestesia general y pues puede haber infección en el estómago. El estómago es esa zona en la cual penetra la sonda y está en contacto con la piel, y eso ocurre en 1 de cada 3 casos. También es importante que le digan al tutor, todos los días le tienen que poner una venda con una gasa, que esté con algún antiséptico, y se tiene que cambiar todos los días. Y si se llega a infectar, tampoco es de pánico, no es así como que ya no quiero hacer nada. Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos aquí. Esta es una zona de alimentación, este es del Hospital Gatos, quienes somos fan de la doctora Marisa Palmero, ella trabaja ahí, y hizo este video que se me hizo muy cómico porque uno lo ve y dices, ay, está bien fácil. Pues sí, pero el gato ni se mueve, es más, yo no sé si está vivo. ¿Vean? O sea, ustedes ven que respire. Ahí le miden, se supone que la medición es porque tiene que estar entre 5 y 7 centímetros antes del arco costal. Ahorita les voy a hacer la mexicana que hacemos nosotros. Miden hasta dónde entra la nariz, obviamente le tienen que poner una marca. Eso se ve muy fácil. Póngase guantes, por favor. Pónganse guantes.
le ponen ahí un lubricante para que corra más rápidamente la zona, y pues ahí hasta sola la señorita, casi se pone a echarse un café. No se ve que recluta, tampoco se ve que parpadea el gato. A veces, ¿verdad? Le toman una radiografía para que vean en dónde está. Aquí hay controversias dónde se debe de colocar, de preferencia antes que llegue al estómago. ¿Por qué? Porque hay un esfínter, el esfínter cardíaco. Si pasa por ahí, el gato va a estar vomite, porque va a tener ahí suelto la sonda y va a estar gritando constantemente. Y uno dice, ay, ojalá todos los gatos fueran así, ¿verdad? Casi se la ponen solito, si es que estuviera vivo. Sí, se me hace muy extraño este video, que la verdad es que uno diría, ah, no, pues qué padre, qué chévere, como dicen ustedes. Le ponen 2 puntos de sutura, el collar es adivino, ustedes creen que se lo va a quitar. Pero bueno, hasta ahorita no veo que parpadee y ya me angustié. Bueno, vamos a hacer la versión mexicana. Son mis doctoras que ya se volvieron súper expertas. Van a decir, aquí me están fastidiando un poco el gato, sí lo estamos fastidiando, hay que ser honestos. Este gato tenía líquido pleural. Este se respira y sí trata de que no le pongamos la sonda. Hacen lo mismo, miden la sonda de alimentación, pueden usar las pediátricas, que también están hormononas. Vean cómo está el gato, y está batallando para respirar. Pero respira. Vamos a ver, aquí se nota. A la Viva México hay Jalisco no perrajes. Le pusieron sus gotitas de lidocaína, no crean que somos tan crueles. Pero aprovechando que el pobre está respirando por la boca, en una de esas la metemos. Es bien difícil que se vayan para otro lado. Aquí ya le ponen sus puntitos. No está el gato muy feliz, pero bueno, ya tiene su sonda de alimentación. Y prácticamente creo que le ponemos sondas todos los días. Por lo menos le ponen sus puntos. Pónganse guantes que realmente les queden, por favor, porque si se dan cuenta los guantes le quedan bien grandes a las doctoras. Tengo pura chiquitilla, entonces luego se le complica un poco. Ya le colocaron muy bonita la sonda, ahí ya la están presumiendo. Esto duda un poco el gato, porque si es molesto, no les voy a decir mentiras. Sería irresponsable de decirles y tan. Ah, esta sonda de alimentación también está por YouTube, que no se los voy a mostrar como hicieron aquí, porque si no luego se me olvidan ciertas cosas que es importante mencionar. Obviamente esto se tiene que hacer bajo anestesia general. Aquí lo que están haciendo es poner un sedante para que permita básicamente el rasurado de la zona. Es obviamente del lado izquierdo donde se tiene que colocar. Creo que aquí ya se adelantaron, ¿o no? Sí, se las pusieron muy rápido. Bueno, les voy a poner, estas son las sondas que se recomiendan. Hay varias, Cruz tiene unas muy padres, pero si no están las de Cruz, me encantan estas de la marca Milan. Les había comentado que la sonda puede ser mayor, de diámetro. Si no hay pues una pediátrica como tal, háganlo como si fuera un procedimiento quirúrgico. Si tienen la posibilidad de hacerlo en el quirófano, es muchísimo mejor para hacerlo de una manera aséptica. Aquí estamos utilizando unos campos que son desechables. Ahí ya el doctor malamente mete su dedote para darle un tache ahí, porque no debe estar metiendo ahí en la zona quirúrgica. Y lo que es que le está enseñando a la doctora cómo se tiene que hacer. Lo que tuvieron que hacer, obviamente, nuevamente tuvieron que medir previamente la sonda. Se tiene que pasar una pinza, y esa pinza va a ir dirigida básicamente hacia el cuello, con la finalidad de que se acerque el esófago hacia la pared, hacia la piel, y entonces se le va a hacer una pequeña incisión. Disculpen que se vea así medio rara la imagen, pero es que tiene la lámpara y pues me cuelgan si les quito la luz, ¿verdad? Yo puse a filmar mi video. Entonces, pónganse guantes que si les quede. Es un problema con una de las cosas. Acerca la pinza hacia la pared,
y hacen un pequeño corte de tal manera que el objetivo es que la pinza salga y entonces por ahí puedan tomar la sonda de alimentación. Ahí se fijan cómo se está exponiendo ya el esófago, ahí ya se ve la pinza, jala la pinza la sonda, se recomienda mejor sacarla por completo para que ustedes después la puedan dirigir y entonces la introducen, se siente perfectamente como ya pasa fácilmente. Si quieren tener la certeza, también pueden de alguna manera tomar una radiografía. Les recomiendo que no pase, que esté entre el séptimo y el noveno espacio intercostal, para que ustedes tengan la certeza de que no vaya a pasarse por el esfínter o el cáliz. Y ponen una sutura que le dicen nudo romano o nudo chino. Aquí lo que hicieron, pueden tomar una radiografía, aquí se ve se intenta ver en la imagen. Y le ponen, esto se ve un poco más lento, pero es muchísimo más rápido. Y lo único, la recomendación es que pongan la sutura, fíjense que sea realmente firme, o sea, si hay que apretar bien para que no se vaya a mover esa sonda de alimentación. Le ponen de todas maneras unos puntitos en la piel, si es que queda la sonda muy larga. Aquí se ve muy bien el nudo chino o nudo de sandalia romano. Una vez que termine el procedimiento, es muy importante ponerle una gasa estéril con un antiséptico. No sé si tengan aquí Beterivac. ¿Qué cosa? Beterivac o microdacin o algún antiséptico. Vaccine. Y entonces le ponen un poco de estos tipos de vendajes autoadheribles. No sería tan necesario ponerle un cono, todo depende, todo depende de la actitud que tenga el gato. Y por ahí pues ya pueden ustedes darle todo lo que ustedes quieran. Es muy práctico porque se evitan tener que estarle poniendo muchas cosas por viento venosa. Y obviamente eso nada más es el inicio del tratamiento, ¿no? Tenemos que dar para controlar el vómito. Dentro de los más importantes obviamente tiene que ver la metoclopramida, el ondansetron y el maropital. El maropital, recuerden que tiene cierto efecto analgésico. Las cisatridas, sobre todo si hay constipación. Cada vez que un gato no defeca, pues obviamente se está acumulando ese excremento en el colon. Recuerden que el colon se encarga de la absorción del agua, entonces en la medida que más tiempo tarda en secar, cada vez se hace más duro. Si hay náuseas, omeprazol, pantoprazol o maropital. Antibióticos, depende. Si es necesario utilizar amoxicilina o ampicilina. Las funciones que ya se acuerdan que habíamos comentado que eran una de las condiciones por las cuales es necesario, sobre todo si hay hematocritus menor de 20% de hematocrito. Nada más recuerden que hay que hacer las pruebas de compatibilidad y las pruebas cruzadas. Se tiene que hacer antes. Si nuestro gato no quiere comer, ¿ustedes tienen este productazo? ¿Gatas? Sí. Ay, es una belleza. Ah, súper bien. Pues es lo mismo, es una maravilla. Yo les beso los pies a quien lo descubrió. ¿Por qué? Porque es completamente cat friendly. O sea, se lo ponen en la oreja, lo van intercalando. Se recomienda que sea cada 48 horas, esto es muy importante, porque permanece más tiempo la mirtazapina en niveles sanguíneos. La ciprofloxacina aquí lo mencionan, pero realmente no se recomienda. Ya se ha demostrado que la ciprofloxacina tarda en empezar a funcionar y no se puede utilizar en condiciones hepáticas. Algunos autores mencionaban antes el uso de diazepam, pero recuerden que puede generar falla hepática fulminante y nuestro gato tiene problemas en el hígado, entonces no se recomienda. Capromolerina es un fármaco, ahorita está en Europa y hablan maravillas de él, pero pues cuando llegue, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero la mirtazapina es una belleza. Es una antagonista de los receptores alfa 2. Se ha reportado ganancias de peso de 3.9% a los 14 días del tratamiento. Se supone, antes decían que el tratamiento realmente era por 14 días, pero realmente se tiene que administrar hasta que recupere el gato el peso que tenía anteriormente. O sea, significa que se puede darse hasta por meses. Solamente recuerden que la recomendación es que sea cada 48 horas. Algo que siempre les digo a los tutores: pónganse guantes
porque si no se absorbe, esta panza no es de gratis, tuvo su razón. Hay gente que tiene problemas cardíacos, o sobre todo si están tomando antidepresivos, también puede potencializar el efecto. Entonces, por eso es muy importante.